Bien, pues hoy día entramos a la lección número 3. Lección 3. El tema es victorioso. Nina Burlaco dice hola. Hola, Nina. Y es que Jenny por. hemos estado viendo en la primera lección acerca de nuestra salvación, en la lección número 2 acerca de la seguridad que tenemos de esa salvación, y hoy vamos a ver el tema de victorioso. El victorioso vive en mí. Vale. Esta lección tiene 3 partes. Es la lucha, y de eso depende la segunda parte que vamos a ver, el salir victorioso o salir derrotados. Eso es lo que vamos a ver en esta clase. La lucha, la victoria o la derrota. ¿Vale? Entonces, en cuanto a la lucha, la primera cosa que vamos a ver. Le voy a hacer un pequeño chistecito para empezar. Dice que había un chinito que estaba yendo a su casa y en el camino lo interceptan un grupo de hombres con palos y lo rodean al chino y le dicen: ¿De qué equipo eres? ¿De los verdes o los rojos? El chinito se queda pensando y dice: ¡de los verdes! Y el grupo dice: nosotros somos del equipo rojo, así que lo palean al chino. Al día siguiente, el chino está volviendo para su casa y toma otro camino porque dice: no, de repente me van a sorprender estos tipos. Y está pues yéndose por otro camino y le cae unos hombres con palo. Y le dicen al chino: ¿de qué equipo eres? ¿De los verdes o los rojos? El chino se queda pensando y dice: ¡de los rojos! Nosotros somos de los verdes. Y ¡pum, pum, pum! Lo palean otra vez al chino. Bueno, el tercer día está yéndose para su casa y busca otra ruta también, pero el chino ya está con miedo que lo vayan a encontrar estos hombres. Y justo se encuentra otra vez con los hombres ahí con palos. Y le pregunta: ¿de qué equipo eres? ¿De los verdes o los rojos? El chino no sabe qué decir, se queda pensando y dice: di tú primero. Y lo mismo nos pasa a nosotros cuando no sabemos identificar a nuestros enemigos. Podemos perder. Ahí baja el volumen. Entonces, tenemos que identificar en primer lugar, para la lucha tenemos que identificar a nuestros enemigos. Hay que identificarlos. Entonces, en la primera parte tiene que ver quiénes son nuestros enemigos en esta lucha. ¿Va? Vamos a ampliarlo. Muy bien. Pregunta, ya que queremos hacerlo esto un poquito más interactivo. A mí un poquito que me cuesta estar hablándole a unos metales aquí, pero bueno, tengo que hacerme la idea que tengo público. Vale, a ver, quiero preguntarles: ¿quiénes son nuestros enemigos en la vida cristiana como creyentes? ¿Qué enemigos tenemos? A ver, respondan ahí y ya me miran, me van a decir. A ver, ¿quién escribe? ¿Qué enemigos tenemos como creyentes? Escriban ahí.
¿Qué enemigos tenemos? No dice nada. Escriban, denle al dedo ahí, escribir. Mientras tanto, les voy a leer un verso que está en Santiago, capítulo 1 y el verso 13, que es parte de la lección, ustedes lo pueden tener ahí. Les recomiendo que descarguen el archivo PDF con este curso, con este primer volumen. Son 6 volúmenes. Ahí les he puesto el link de la descarga. Pueden entrar y descargar los 6 volúmenes. Estamos en el primero, en la lección 3 del primero. Entonces, el verso que nos pone aquí de Santiago 1:13 dice: El mundo, nuestra carne, dice Maricordo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Es la primera cosa que tenemos que saber, que de Dios no viene ninguna tentación para nosotros. Otros es la fuente de los enemigos. Bueno, aquí vamos a colocar los enemigos. Como dice Mari, es el mundo, nuestra carne, la carne. Ya está. Becky dice Satanás. Muy bien, el diablo, el mundo, la carne. Nina Burlaco dice los malos pensamientos. Jenny dice nosotros mismos. Marlene dice la pereza para leer la palabra de Dios. Muy bien. Pues aquí también me están diciendo, a ver, el mundo, la carne, el diablo, la suegra. No, la suegra no. Bueno, no. Hombre, no hay que ser como el yerno atento. El yerno atento la ve a su suegra y le dice: suegrita, deje la escoba. ¿Acaso no sabe que no se puede salir de casa? Bueno, seguimos, identificando a los enemigos. Mari dice nuestros propios deseos. Lo vamos a ver ahora de acuerdo al mismo libro de Santiago, en el capítulo 4 y el verso 4. Dice el texto: Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se hace amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Y a la inversa, el que es amigo de Dios tiene al mundo como enemigo. Entonces ahí está lo que dice Santiago 4:4. Dice: el mundo. La nuera, dicen algunos. El mundo, señalado aquí como nuestro enemigo. Mundo no es el planeta Tierra. No se refiere al planeta Tierra. Tampoco se refiere a la cantidad de sus habitantes, las personas, la humanidad que la pobla. Sino que aquí mundo se debe entender como ese sistema por el cual se organiza la gente, el sistema por el cual la gente hace sus cosas. Ese sistema es el que está corrupto, ese sistema es el que está aquí puesto como enemigo, porque todo el sistema del mundo está corrompido. Todo está hecho para exaltar los más bajos deseos de los hombres, los deseos sublimes, todo lo que el hombre quiere para realizarse en su egoísmo, el mundo lo provee. El sistema del mundo, en su economía, en su política, en sus deleites, en sus trabajos, en toda área de ocio y de todo, está corrupto. Así que un enemigo, para que un creyente pueda seguir como creyente y pueda crecer como creyente, uno de los obstáculos es el sistema, el mundo. Les voy a leer otro verso para ver a otro enemigo. Según Gálatas, ahora capítulo 5 y el verso 16 y 17, dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne
es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que nosotros no hagamos lo que quisiéramos. Acá señala que los deseos de la carne van contra los deseos del espíritu. Por lo tanto, un opositor a que nosotros sigamos creciendo, desarrollándonos, caminando esta vida cristiana, es la carne, con sus deseos. Se entiende por carne no a esta materia que cubre nuestros huesos. Esa no es la carne, sino como la palabra de Dios también describe qué es la carne. Dice en Gálatas un par de versos más después del 17 y del 19, dice: manifiestas son las obras de la carne. A ver, ¿qué cosas son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Por lo tanto, dice: haced morir lo terrenal, la carne, en vosotros. La fornicación, hay que hacerla morir, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría, tenemos que hacerlo morir, la desobediencia, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de nuestras bocas, no mintiéndonos unos a otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con todos sus hechos viciados. Muy bien, entonces se entiende por carne todas esas pasiones desenfrenadas y desordenadas que hay dentro de nosotros, que también se le conoce con el nombre de la concupiscencia. Pasiones que nos llevan a lo malo. Muy bien, seguimos. Ahora, según Pedro, otro enemigo más, según Pedro, primera de Pedro 5:8, dice: sed pues sobrios y velad, porque vuestro adversario, que es lo mismo que decir vuestro enemigo, el diablo, como león rugiente anda alrededor de nosotros buscando hacernos daño y devorarnos. Entonces, un tercer enemigo es el diablo. Ahí por mi tierra le dicen el tunche, el chapingo. Como el Pato Lucas decía, el demonio de Tasmania. Bueno, el diablo pues es un enemigo formidable. Vale. Aparte de estos, yo considero un cuarto enemigo, que son los hombres malos. Porque son también opositores que nosotros avancemos. Gente mala que se pone en su pensamiento a hacernos caer, a hacernos daño. Entonces también son parte del grupo de los enemigos con los que tiene que lidiar un creyente. Ahora, en segunda de Timoteo capítulo 3 y verso 12, dice, hablando de los hombres malos, y también dice: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y no habla del mundo, de la carne, del diablo, sino que dice: por hombres malos y engañadores, que estos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Bueno, y también nos dice primera de Juan 4:1: amados,
No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ya desde la antigüedad, los falsos profetas, aquellas personas que han distorsionado la verdad y la riegan y la siembran y la esparcen por todo el mundo hasta ahora. Tenemos que cuidarnos de esos enemigos, porque aunque los desestimemos, producen un gran daño y apartan a muchos de la verdad y los llevan a engaños de tal modo que pierden su salvación porque nunca la han encontrado. Porque para ellos la salvación está equivocada, tienen otro concepto de salvación. Hay algunos predicadores que se levantan más bien como motivadores. Están delante del público, no les hablan de pecado porque dice que eso les causa estrés, malestar, negativismo. Entonces les hablan solamente de aquello que es prosperidad, buena vibra, energía positiva. Y se llaman como predicadores cristianos, pero sin embargo simplemente están logrando sugestionar a los hombres para que sean mejores, y no que no tengan una relación seria, íntima, humilde con Dios. Entonces esos falsos profetas, hay muchos en el mundo y ahora se ha levantado muchísimo de ellos, sacando teorías humanas, doctrinas humanas, enseñanzas humanas, tergiversadas, porque ellos siempre van a apelar a la Biblia, pero su interpretación de ella es equivocada y torcida, y eso enseñan a otros, y hay mucha gente que los sigue y se están perdiendo. ¿Cómo no van a ser enemigos del creyente? Son enemigos. Ahora, así como están estos enemigos, también la palabra de Dios nos dice cómo vencer a cada uno de estos enemigos, cómo tratarlos, qué hacer con ellos. Así que vamos a mirar la primera parte en cuanto al mundo. El primero, que dice, o yo les leo el verso y ustedes me responden. Dice Romanos 12:2. No os conforméis, no os arregléis, no te amoldes a este mundo, o aquí emplea como este siglo, que es lo mismo. No te conformes a este siglo, sino transforma tu mente a través de la renovación del entendimiento para poder comprender la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer para con el mundo? Según este versículo, ¿cuál es nuestra posición para combatir al mundo? A ver sus respuestas. Para ir contra el mundo, el creyente, ¿qué tiene que hacer? Según el verso que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Sus respuestas? No. Vamos, denle al teclado. ¿Cómo combatimos al mundo? Dentro de nosotros. ¿Cómo nos protegemos del mundo? Renovar nuestro entendimiento, dice. Vale. Dios, Vale, muy bien. Entonces, espera que conteste. según el verso, es no amoldarnos. ¿Vale? En primer lugar, coma. O sea, no ser como el mundo. No nos amoldemos a ellos. No seamos de la misma forma que el mundo. Tenemos que cuidarnos. Recuerden que el creyente es uno que camina contra corriente. ¿Vale?
Ahora otro verso que está en Primera de Juan 2:15, Primera de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Entonces, ¿qué más tenemos que hacer? No amoldarnos. ¿Y qué más? Acá dice, a este siglo. Y no amarlo. Muy bien. Conociendo la palabra de Dios. Algunos. Ya tenemos a un enemigo identificado. Sabemos si es de los verdes o de los rojos. Vale. El mundo. No tenemos que amoldarnos a ellos y no tenemos que amarlos. Vale. Ahora, segundo enemigo. Enemigo de nuestro crecimiento espiritual, de nuestra entrega apasionada a Dios, de nuestro servicio, de nuestro desarrollo cristiano, nuestra propia carne, nosotros mismos, como decía Jenny. No amar las cosas del mundo. Carne, ¿cómo lo vencemos? Vamos, les voy a leer un verso para tener la idea. Dice Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo lo combatimos a la carne? Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo lo combatimos? Pregunta Coquito. Amando primeramente a Dios, dice María. Mientras tanto, les leo lo que tenemos que cultivar en lugar de la envidia, el enojo, la ira, la contienda, la maledicencia, la fornicación. En lugar de esas cosas, dice Pablo en el libro de Corintios, que tenemos que revestirnos del nuevo hombre, que está conforme a la imagen de aquel que lo ha creado y se va renovando hasta el pleno conocimiento. Vestidos pues, dice, como escogidos de Dios. Vestidos pues como santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo nos perdonó, nosotros también debemos hacerlo. Y sobre todas las cosas, vestirnos del amor que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios, que gobierna nuestros corazones, y la paz de Dios gobierna en nuestros corazones y tenemos que ser agradecidos. Que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos a todos con sabiduría. Tenemos que cantar dando gracias a Dios en nuestros corazones, al Señor, cantarle con salmos, con himnos, cánticos espirituales, y todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, tenemos que hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Jesús. Vale. Entonces aquí tenemos que nosotros, frente a los deseos de la carne, no tenemos que satisfacerlos. No satisfacer los deseos de la carne. No tenemos que satisfacerlos. Muy bien.
Tenemos este enemigo que somos nosotros mismos, nuestros apetitos internos, toda esa relación que nos ha hecho recordar Pablo, están dentro de nosotros y quieren salir, porque este cuerpo es así, tiene esas ganas, esas tendencias natural hacia el mal. Y todas esas cosas, si no hubieran leyes naturales, sociales, políticas que lo frenan un poco, ¿cómo estaría el mundo? Pero Dios pues ha hecho mucho más freno en nosotros, nos ha cambiado, y es nuestra labor pelear con esas cosas que están dentro de nosotros que quieren salir. Y tenemos que ir desvistiéndonos de todas esas cosas, despojándonos, quitándonos, cambiando nuestra mente, renovarla y empezar a tomar las cosas buenas, nuevas, que el Espíritu Santo pone dentro de nosotros, que la palabra de Dios nos va diciendo que tenemos que hacer, que el Espíritu Santo pues se encarga de ir ayudándonos a limpiarnos. Así hacemos frente al enemigo de la carne, no proveyendo para la carne, no satisfaciendo sus gustos, ¿vale? Entonces, el mundo no lo amamos, no nos amoldamos a él. La carne no la satisfacemos. Y al diablo, ¿cómo tratamos con el diablo? Un verso para que vayan pensando. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. ¿Cómo combatimos al diablo? Sus respuestas. Lo que tienes que esperar porque hasta que les llegue la información y lo bueno. Según este verso, dice que tenemos que someternos a Dios y resistir al diablo. Resistirle. Tenemos que resistirle. Para eso tenemos que usar de la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre de Jesús. Y pararlo. Y ir contra el enemigo. Tenemos palabra de autoridad. Nosotros como humanos somos inferiores a Satanás. Lo reconocemos. Él es superior. Pero en Cristo Jesús, potenciados con Él, la autoridad que Él ha puesto dentro de nosotros, utilizando su nombre, podemos hacer frente al enemigo resistiéndole. Y otro pasaje que está que es una de las prácticas de Jesús, que se ve repetidas veces lo que hacía Jesús, es reprenderle. Mateo 17:18 dice: y reprendió Jesús al demonio, y salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. En Efesios capítulo 5 y el verso 11, dice Pablo: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Tenemos que reprender al diablo y a las obras que él está levantando, que está haciendo, que está planeando, que está tratando de hacer contra el creyente. Reprenderle. Imagínense, semejante autoridad que nos da Dios a través de su Hijo Jesús, para que en su nombre podamos hacerle frente a Él, que es poderoso. Pero sin embargo, en Cristo somos más poderosos que Él, porque podemos hacerle frente. Bendito sea Dios que nos ha dado esa autoridad para ejercerla contra el enemigo, resistiéndole y reprendiéndole. Muy bien. En cuanto a los hombres malos, ¿qué vamos a hacer? Pues les voy a leer un verso que está en Mateo 5:44. Dice el verso: pero os digo, amad a vuestros enemigos,
Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por aquellos que os ultrajan y os persiguen. Esa es nuestra arma contra ellos, amarlos, bendecirlos, orar por ellos. Muy bien, aquí hemos presentado entonces a nuestros enemigos, la primera parte. Ahora de esta lucha, sabemos cuáles son los enemigos y cómo. A mí me gusta ilustrarlo esto de la siguiente manera. Imagínate que has entrado a un almacén, a una tienda que está surtida de un montón de cosas. Y tú estás como cliente ahí mirando qué comprar. Un montón de cosas lindas que te ofrece. Detrás del mostrador está el vendedor que te está tratando de convencer que tú agarres esto o aquello, compres lo más que puedas. Su labor de él es convencerte que tú compres. Y el dueño de la tienda está ahí en una esquina observando por su ventana que todo lo que él ha montado está funcionando. Entonces aquí están los elementos. Entras tú a la tienda con deseo de algo. Tus deseos, tus apetitos, ahí está la carne, todo lo que tú quieres, lo que tú deseas, lo que tú anhelas, que son los deseos de tu carne. Ahí está el comprador con los deseos de adquirir. Luego están los productos, todo lo que se te ofrece es el mundo. Te ofrece todo para que tú te satisfagas. Te ofrece todo lo que tiene para que tú pues te realices, puedas cumplir tu sueño. Todas esas cosas es el mundo. El que está atrás, el vendedor, es el hombre malo que quiere hacerte caer. Y el dueño, el que está mirando por la esquina, el que ha montado todo el negocio, es el diablo. Por eso la palabra de Dios dice que todo el mundo y el sistema del mundo está bajo el maligno. Él lo ha organizado todo. ¿Para qué? Para engañarte, para surtirte, para darte las cosas, para que tú realices todos tus apetitos. Entonces, esos son los enemigos que tenemos. Vamos a ir a la siguiente parte. Muy bien, ante este enemigo pues hay victoria, podemos ganarle. La segunda parte es, hay victoria. Entonces, según ahí el cuaderno este que estamos viendo, el punto 7, después del tema, hay victoria, me pregunta, ¿quién es mayor que Satanás? Porque aquí se va a decir quién es mayor, quién vive en el creyente y quién nos da la victoria. La primera pregunta, la 7, es Primera de Juan 4:4. El verso dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y sabemos que el que está en el mundo es el diablo. Pero mayor es el que está en vosotros. ¿Y quién está en nosotros? La respuesta es, Dios está en nosotros. Hay victoria porque Dios está en nosotros y Él es mayor que quien está en el mundo para hacernos caer. El siguiente punto es, ¿quién vive en el creyente? Primera de Corintios 6:19 nos dice esta verdad. ¿O ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. 6:19. 6:19, 1 de Corintios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que de ninguna manera es nuestro, es propiedad mía, es Dios quien me ha dado su Espíritu Santo que está dentro de este templo. Nosotros hemos sido constituidos en templo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y la pregunta dice, ¿quién vive en el creyente? Pues porque el Espíritu Santo vive en el creyente y eso nos ayuda a tener victoria. Vale. Otro. ¿Quién nos da la victoria? Primera de Corintios 15:57 dice, mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta dice, ¿quién nos da la victoria? Nos da la victoria Dios por medio del Señor Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Así lo voy a poner. Muy bien. Aquí interesante cómo se ha formado esa trilogía. Dios, Espíritu Santo y Jesús. Los tres ayudándonos para que nosotros tengamos la victoria. Vale. Muy bien. Ahora dice aquí. Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer en esta lucha. Entonces, para evitar caer en la tentación, ¿qué debemos hacer? Y aquí se ponen 4 cosas para lograr la victoria y no caer en la tentación. ¿Cuáles son estas 4 cosas que se mencionan aquí? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo podemos vencer? Algunos ya han dicho algunas pistas que son correctas aquí, según el estudio y según la palabra de Dios para nosotros. Ya han dicho algunas cosas, pero a ver si ya dicen algunas otras cosas. ¿Qué recursos tenemos para no caer en la tentación? Mientras tanto, yo les voy a leer Salmo 119:11. El Salmo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué significa guardar? ¿Qué significan dichos? Aquí, como ustedes sabrán, el Salmo 119 es toda una poesía hablando de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, a las cuales llaman mandamientos, decretos, estatutos, leyes, dichos y una serie de palabras sinónimas para la verdad de Dios, para lo que Dios nos ha dicho. Entonces, lo tengo que guardar en mi corazón. Eso no significa memorizarlo. Memorizarlo está bien, es bueno. Pero más que memorizarlo, guardarlo significa saberlo y practicarlo. Que lo que yo sé cambie mi vida. Diga, esto tengo que hacer, entonces lo voy a hacer. Eso es guardar. Entonces es una de las herramientas que tenemos para lograr la victoria, es guardar la palabra de Dios. Tenemos que ser conocedores y hacedores de la palabra de Dios.
eso ya es un puntazo a nuestro favor para ganar la victoria. Recuerden que Jesús conocía la palabra de Dios y la ejercía contra el enemigo para salir victorioso, para ir sobre el tentador, para vencer al tentador. Es el ejemplo de Jesús para nosotros, que también tenemos que guardar su palabra, conocerla y aplicarla cuando fuere el caso. Segundo, Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice: velad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Para librarnos, para conseguir la victoria, tenemos que velar y orar. Pero ojo, que no se... Este es un pasaje que se malinterpreta, porque algunos han desarrollado toda unas prácticas de la palabra velad. Y ellos practican noches de no dormir, reunidos en la iglesia, ya sea cantando, luchando contra el sueño, escuchando predicaciones, canciones especiales, pero la cosa es pasar toda la noche despierto, y a eso le llaman velar. Hemos hecho una vigilia, hemos estado velando. Eso no es el sentido, no es lo que Cristo nos ha querido decir. No es lo que el apóstol nos dice cuando nos dice que nosotros tenemos que velar. Velar significa estar atentos, vigilantes, atentos como un guardián que está cuidando algo. Está vigilante, que no vaya a venir el ladrón, para evitar peligros. Vigilante, eso significa velar. Y el otro recurso es orar. Entonces, aquí tenemos velar y orar. Velar y orar. Vigilantes y dependientes de Dios. Otra arma para conseguir la victoria. Otro. Proverbios 4, versos 14 y 15. Nos dice esta verdad: no entréis por la vereda de los impíos, ni vayáis por el camino de los malos. Déjate, no pases por ella, apártate de ella, pasa. ¿Qué nos está queriendo decir este consejo, este proverbio? Dice que el avisado ve el peligro y se escapa y huye. Nos está diciendo también la palabra de Dios que tenemos que ser precavidos y no entrar en la boca del lobo, no entrar en lugares peligrosos para nuestra condición de salvos, de hijos de Dios, de personas que no queremos contaminación. Tenemos que ser sabios también de no entrar en esas situaciones. Entonces, es aquí evitar meterse en peligros. Evitar los peligros por los cuales podamos caer, por los cuales pudiéramos nosotros caer en tentación y caer en el pecado. Tenemos que alejarnos de estas cosas, tenemos que evitar esos peligros. Muy bien, y en cuarto lugar, segunda de Timoteo 2:22, le está diciendo Pablo aquí a Timoteo un consejo, le dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con aquellos que de corazón limpio invocan al Señor. Tú huye de las pasiones juveniles.
No siempre nosotros vamos a huir, tenemos que hacer frente también a las cosas conforme vamos creciendo. Pero en aquellas cosas que tú sabes que pueden ser motivo para caer, porque todavía no has dominado esa área, todavía no estás firme, fuerte en esa área, entonces evítala. Tú tienes que huir de esas cosas. Ahora, cada persona tiene su debilidad. Yo tengo las mías, tú tienes las tuyas, somos diferentes. Un grupo de amigos a mí me puede decir, oye, Polito, ven, ven, ven. Y ellos están tomando ahí en la mesa, tienen su cerveza, su vino, cualquier otro tipo de licor, y yo voy y me siento con ellos. Y me invitan, y yo no, porque ni me gusta, ni me llama la atención tomar. Entonces yo puedo estar con ellos, conversar y todo, y ellos me están invite, y yo no. Pero si aquí encontramos a una persona que Dios lo ha sacado del pecado, lo ha hecho una nueva criatura, pero él en su vida anterior pues era un alcohólico, era borracho y le gustaba la cerveza, el alcohol, estos licores, le llamaban. Y todavía pues él todavía tiene cierta inclinación, aunque se cuida, él no se va a exponer a estar en esa reunión. Lo llaman sus amigos, pues él no puede decirse yo soy macho, yo soy ahora creyente, no me va a pasar nada, y se mete, y de ahí con tanta insistencia de los amigos acabará borracho también. Entonces cada uno de nosotros sabe sus debilidades, y en esas cosas que son débiles mejor huir, salir, escapar de esas situaciones. Entonces hay que huir cuando fuere el caso de situaciones de debilidad, en la que eres débil. ¿Vale? Entonces aquí tenemos 4 pasos, 4 elementos, 4 herramientas que tenemos que usar para evitar caer y salir victorioso. Vale, hasta aquí. Apagamos, como dicen en Colombia, apagamos la pizarra. Muy bien. Lo que yo hago. Ahora, ¿qué pasa si en la confrontación, en la lucha, tú no sales victorioso, sino más bien sales derrotado? ¿Qué pasa contigo? ¿Hay perdón? En la derrota, pues que no somos invencibles. Ay, lo cambié, se me cambió la cámara. Espera, se me cambió. Lo siento. Estaba saludándole y se me fue la cámara. ¿Ya? Vale. Muy bien. ¿Qué pasa si en la confrontación no conseguimos la victoria, sino la derrota? Vamos a mirar estos puntos aquí. Perdón el lapsus. ¿Habrá creyentes que no pequen? ¿Qué dices tú? A ver, ponme ahí en tus comentarios. ¿Habrán personas que no pequen? ¿Habrán creyentes que no pequen? Muy bien. Respuestas abrumadoras. Un montón dicen que no. Claro, no hay creyentes que no pequen. Todos pecamos. Eso es cierto. Ahora, al pecar, la comunión entre el creyente y Dios se rompe. Dios no está contento con esto. Y aunque Dios nos ama, por causa del pecado, se cierra, se trunca, se interrumpe la comunión con Dios, y Dios tampoco no escucha nuestras oraciones. Tienen sus consecuencias. Así que el remedio para nosotros es confesar los pecados, arreglar las cuentas con Dios. Primera de Juan 1:9 dice
Si decimos, bueno, ese es en primer lugar ese verso que dice que todos hemos pecado. El siguiente verso es: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Confesar nuestros pecados y conseguimos el perdón. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser perdonados? Aquí. En primer lugar, no hay quien no peque. ¿Vale? Así. Todos pecamos. Segundo punto es que cuando pecamos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, aquí en el curso hay un recuadro bonito que dice cómo debe ser esta confesión. Dice: confesar no solamente es decir pequé. La verdadera confesión requiere varias otras cosas. Y aquí se alistan 6 puntos para considerar en una genuina confesión. Dice: en primer lugar, ser sincero. Ser sincero. 2. Realmente estar arrepentido. Es decir, desear no volver a cometer ese pecado. 3. Ser específico. Decirle a Dios en qué consistió concretamente ese pecado. 4. Hacerlo pronto. Pronto. Apenas me dé cuenta que he pecado, debo confesarlo. De lo contrario, estoy expuesto a caer en más pecados. 5. Debemos hacerlo con humildad, para pedir perdón a aquellas personas que se vieron afectadas por mi pecado. Debe haber humildad y tenemos que humillarnos para ir a resarcir en lo que se pueda el daño que ha cometido nuestro pecado. Y 6, pedir perdón. Aceptar el perdón. Tenemos que aceptar el perdón, es decir, puede ser muy malo, muy feo el pecado que hemos hecho, pero si vamos realmente con sinceridad a Dios y le pedimos perdón, debemos estar seguros que Él nos ha perdonado y nosotros ya no tenemos que estar cargando con esa culpa, porque nuestra mente es traicionera y el enemigo está diciéndonos: eso no te han perdonado, eso sí que ha sido gravísimo, tú nunca vas a encontrar perdón para lo que has hecho. Pero realmente en Dios podemos encontrar el perdón para cualquier cosa que hayamos hecho. Así que no tenemos que seguir recriminándonos a nosotros por los pecados que ya hemos arreglado con Dios por medio de la confesión. Si Dios ya nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón, darle gracias y seguir para adelante. Muy bien. Como último punto, ¿qué sucede cuando yo confieso mi pecado? Según allí el verso de 1 de Juan 1:9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2 cosas se señalan allí, que son: si confesamos, Dios perdona. Sí. Dios perdona nuestro pecado. Muy bien, el primer punto: si confesamos, Dios sí que nos perdona nuestro pecado. Segundo punto: Dios nos limpia de toda maldad.
Dios nos limpia. Eso es lo que la palabra nos dice, tenemos que creerla y ese es el mecanismo para que nosotros estemos limpios. Es la figura, la comparación con la figura de Jesús lavándole los pies a los discípulos. Pedro le dijo, no los pies, sino báñame. Y Jesús le dijo, no, tú ya estás limpio, pero te has ensuciado los pies. Solamente esa parte necesitamos arreglarla. Cuando un creyente ha venido, o una persona ha venido a Cristo, ha sido perdonado completamente, pero en el caminar de esta vida siempre nos vamos ensuciando sus pies. Pequeñas cosas que todavía no logramos dominar, trampas del enemigo, trampas de la carne, trampas del mundo y caemos. Pero tenemos que confesar, arreglarlo lo más pronto posible y estar otra vez limpios para seguir adelante y que Dios se lleve la sonrisa y que el diablo esté amargado porque no le seguimos el juego. Vale, hasta aquí llegamos y muchas gracias por esta tercera clase. Mañana nos vamos a ver para ver el tema El Señor de todo. Muy bien. Un saludo para todos los que han estado presentes aquí. Dios les bendiga mucho. Y pues si ustedes tienen alguna inquietud, alguna duda, aunque no sea del tema, pero que quieran algún tipo de explicación, de respuesta, pues pónganlo ahí como pregunta, como sugerencia, como lo que fuese, o escríbanme por privado y lo podemos desarrollar aquí también. ¿Vale? Dios les bendiga mucho. ¿Alguien especial? Muchas gracias. Bendiciones, Betty Jiménez. Betty, mi hermana, ¿qué tal mi hermana? Tu hermana Muchas Milma. bendiciones, mi hermana Betty. Para Miguelito también, un abrazo fuerte. Dalmit. Dalmit, muy bien mi hermana. Socorro Calderón. Socorro, mi prima, un abrazo. Yuri Primita Alfaro. linda, desde Utah. Yuri Alfaro. Yuri, muy bien, Yuri. José Huitaker. José, Dios te bendiga mi hermano. Berta Zacarías. Cuñadita Berta, Dios te bendiga también. Te haga crecer y más útil en su obra. Pablo Matienzo. Pablito Matienzo, Vaca, muy bien, mi hermano. Un abrazo desde aquí, mi hermano, muy bien. Carlos Díaz. P. Mi amigo, promoción de la universidad, Carlitos. Dios te bendiga, mi hermano. Ya está, nada más. No tengo más. Muy bien, entonces hasta aquí hemos llegado. Dios les bendiga.